Así es que bueno, vamos a comenzar, hermanos, vamos a hacer una oración eh, para que el Señor nos dirija en su espíritu en lo que vamos a compartir en esta noche. Vamos a orar para comenzar. Buen Dios, te damos muchas gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias porque en esta semana nos has guardado, porque tu paz, Señor, sigue en torno nuestro y porque aún en medio de las dificultades, de las complicaciones de la vida, Señor, tú te manifiestas y nos brindas tu amor y tu respaldo. Hoy nos congregamos en torno a tu palabra y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes para poder aprender cada vez más, estar dispuestos, Señor, a edificar nuestras vidas en ella, y a que este estudio que estamos realizando, Señor, de este tema tan importante, tenga como propósito, Señor, bendecir a otros a través de la bendición que tú derrames en nuestras vidas, al enriquecer, Señor, nuestra lectura y nuestra interpretación de la palabra. Que no nos olvidemos que no es un ejercicio intelectual, que nunca creamos, Señor, que solamente es para provecho, para enriquecimiento nuestro, sino que entendamos que finalmente tu intención es bendecir tanto a tu iglesia como a otros, y sobre todo a los más pequeños, a los más necesitados de nuestros contextos. Sea hecha tu voluntad, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Bien, entonces, como ya les explicaba hace un momento, la idea es que la clase de hoy y la próxima sean un poco más teóricas, en el sentido de que daremos algunas explicaciones que nos ayuden a entender la importancia de la interpretación bíblica y también irles dando algunas herramientas para que ustedes mismos vayan haciendo cada vez mejor sus propios acercamientos a la palabra, usando herramientas de interpretación. Bueno, la clase de hoy entonces la vamos a iniciar con esto, y me gustaría que con ayuda de Dios entendiésemos la importancia, hermanos, del estudio de la Biblia y la necesidad de interpretación. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque de repente a veces se llega a creer o a entender que en realidad la Biblia debería de interpretarse de forma muy sencilla, muy cercana, y que no tendría que haber ningún intermediario entre nosotros y la palabra para comprenderla, ¿no? Y eso en cierto sentido es cierto. Sin embargo, aunque hay muchos textos bíblicos que son muy claros y contundentes, esos textos bíblicos se leen desde un lugar, desde un lector, condicionado por diversos factores. Y eso es lo que de repente genera que, aunque haya textos muy claritos, de repente les damos una interpretación que no tiene nada que ver con el espíritu de la letra, ¿no? Con la voluntad de Dios y con el contexto en el que fue dado ese pasaje de la Escritura. Entonces, ¿por qué es importante la interpretación? Bueno, porque el lector, como ya habíamos dicho en alguna oportunidad, es intérprete. Cuando lee, interpreta. Quiéralo o no, es un intérprete. Lo acepte o no, interpreta la palabra. Nosotros, la mayoría, suponemos que al leer entendemos lo que leemos. Ya leemos algo y hay un presupuesto en nuestra mente de que vamos a entender o de que entendemos lo que leemos. Pero también, como leemos la Biblia desde nuestra fe, nos acercamos a ella y nuestra tendencia es pensar que lo que nosotros entendimos de la lectura del texto en cuestión, sea cual sea, es lo que el Espíritu de Dios quería que entendiésemos. Es lo que el autor bíblico humano que escribió ese pasaje quería que cada uno de nosotros comprendiéramos. Leemos la Biblia con ese presupuesto, que lo que nosotros entendemos en lo particular es precisamente lo que Dios quería decirnos a través de ese pasaje. No necesariamente es así. Por eso es que yo en algún momento, si no me equivoco, les comenté que es importante
en hacer la lectura de la Biblia no solo en lo individual, sino también comunitariamente. La Biblia se enriquece y se entiende mejor cuando se lee entre varios, porque cuando yo la leo de forma aislada, puede ser que me quede solamente con lo que yo entiendo y probablemente no sea necesariamente en todos los casos tal cual yo lo entiendo lo que Dios está queriendo decir con ese texto bíblico, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos, hermanos, la Biblia, lo hacemos desde un lugar en el mundo, desde una cultura, desde una serie de experiencias que hemos vivido. Nos acercamos a la Biblia y al leerla ya estamos introduciendo en ella, sin darnos cuenta, nuestras propias comprensiones, ¿sí? Y esas comprensiones que nosotros tenemos pueden desviarnos de lo que en realidad el texto quiere decirnos, ¿sí? Incluso, en algunos casos, esa lectura de la Biblia nos hace creer que la Biblia nos está diciendo cosas que incluso son raras y extrañas, ¿no? Incluso, yo alguna vez, no sé si en esta clase lo he comentado, pero el estado de ánimo con el que leemos la Biblia ya también motiva nuestra interpretación. Si leo la Biblia eufórico, alegre por algo, tal vez cualquier texto bíblico me va a decir algo alegre y me va a decir, ay, qué bonito y todo. Pero si estoy triste, mi lectura de la Biblia también va a ser tal vez melancólica, ¿no? Entonces, lo que nosotros somos, desde el lugar en donde estamos y desde la situación personal en la que nos encontramos, ya estamos interpretando. Entonces, cuando sabemos eso, entonces, de ahí yo creo que ya nos da una pauta muy, muy clara para entender la importancia de usar métodos de interpretación. Porque entonces yo soy consciente de que interpreto la Biblia condicionado por mis circunstancias. ¿Cómo evito eso? Bueno, del todo no se puede evitar, pero sí se puede usar elementos, herramientas de interpretación que me ayuden a entender el sentido real, por decirlo de alguna forma, o el más real posible del texto en cuestión que estoy leyendo, más allá de mis propios presupuestos. Claro, sí, dice Lorena que condicionados, leemos la Biblia condicionados por lo que nos enseñan, por supuesto. Sí, sí. Un ejemplo claro, por decir algo, ¿no? Que digo, vale la pena tal vez mencionarlo, es de que en el contexto de nuestra iglesia, no sé si en todos los países, pero del que yo vengo sí, venimos de tener una idea de que nuestra salvación es por méritos, ¿no? Por meritocracia, ¿no? Por obras. Entonces yo me acuerdo cuando yo era niño, hermanos, cuando yo iba creciendo en la iglesia, que en mi familia todos creíamos eso, que la salvación era por obras. Entonces era portarse bien y portarse bien para ganarse la salvación. Y teníamos la misma Biblia que todos los demás. Y teníamos la misma Biblia que hermanos que en su momento, con ayuda de Dios y del Espíritu, comprendieron que la Biblia deja en claro, y uno lee la carta a los romanos, ¿no? Por ejemplo, que es clara y contundente, la carta de Pablo a los Efesios, la carta a los Gálatas, entre otros textos completos que son claritos. Uno los lee ahora y dice, pero si ahí está clarito que la salvación es por gracia, ¿no? Que no podemos, aunque nos esforcemos toda la vida, ganarnos la salvación. Pero ¿cómo era nuestra interpretación? Que leíamos esos mismos textos y le imponíamos nuestro credo. ¿Por qué nos enseñaron así? Nos enseñaron que la salvación era por obras. Entonces leíamos Romanos y leíamos frases tan claras como, por ejemplo, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y leíamos eso y seguíamos creyendo que éramos salvos por obras. ¿Por qué? Porque estábamos condicionados por lo que nos enseñaron, por nuestro contexto, por el origen del que venimos, etc. Entonces, hay que ser conscientes de eso, hermanos. Todos los lectores interpretamos. Bien o mal interpretamos, queriéndolo o no interpretamos. Entonces, sabiendo eso, entonces hay que estar preparados para por lo menos hacer el esfuerzo de dejar de estar tan condicionados por esos antecedentes de cada uno de nosotros. Bien, entonces, de ahí
como decía hace un rato, surge la importancia de una buena interpretación, ¿sí? Las posturas doctrinales, como el ejemplo que decíamos hace un rato, se basan en interpretaciones, hermanos. Sean correctas o no, son interpretaciones. Todas ellas, ¿eh? Las posturas doctrinales de otras denominaciones que son distintas a la nuestra están basadas en la misma Biblia que nosotros leemos. ¿Pero por qué son diferentes? Bueno, porque su interpretación es distinta a la nuestra. ¿Tienen base bíblica? Para ellos sí, y es una correcta interpretación. Para nosotros no. Ellos están convencidos, igual que nosotros, de nuestras posturas, de nuestros credos. ¿Por qué interpretamos desde un lugar distinto y desde condicionantes distintas? ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo puedo decirles que nosotros, pero yo soy parcial, obviamente, porque yo hablo desde mi fe, desde mi credo, desde mis convicciones y desde una doctrina que yo personalmente, al haberla estudiado, la afirmo y la respeto porque me parece que es muy correcta y muy cercana a los principios y a los propósitos de Dios. Pero si uno le pregunta a un pastor de otra denominación si está de acuerdo en su credo, en sus posturas, seguramente va a decir algo parecido, ¿sí? Sin embargo, sí hay ejemplos claros, me parece a mí, por lo menos para nosotros, deben de ser claros, de cómo hay posturas doctrinales que están erradas y, como decía hace un rato, basadas en textos bíblicos, ¿no? Hay un ejemplo muy clásico y muy sencillo de entender, me parece, que tiene que ver con la llamada teología de la prosperidad o evangelio de salud y riqueza, ¿no? Como le llaman, que surgió en Estados Unidos en los movimientos protestantes más bien pentecostales, ¿no? No todos ellos tienen esas posturas, pero surgió en ese contexto. Y, por ejemplo, ellos leen, hermanos, la Biblia, y ahí en la lectura que yo les mandé, que espero que ya la hayan leído, viene bien explicadito, ¿no? Todo eso y viene más extendido. Pero, por ejemplo, los que afirman la teología de la prosperidad o el evangelio de las buenas nuevas de salud y riqueza, leen, por ejemplo, tercera de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Leen ese verso y se basan en él para argumentar que Dios quiere darnos prosperidad y salud siempre, ¿no? ¿Sí? Y así como es esa lectura, leen, por ejemplo, Marcos 10, 17 al 22, donde se habla del joven rico, y ese texto del joven rico dice todo lo contrario, ¿no? La petición de Jesús al joven rico es que para poderlo seguir, vaya y venda todo lo que tiene, se despoje de su riqueza para poder ser libre y seguirlo. Y los teólogos de la prosperidad usan ese mismo texto para decir todo lo contrario, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de cómo, hermanos, la interpretación es importante considerarla. Tener herramientas de interpretación es importante porque el antídoto contra la mala interpretación no es que no exista, sino es la buena interpretación, que está fundada en el sentido común, en el estudio serio y comunitario de la Biblia y, por supuesto, en la guía del Espíritu, ¿no? Esos elementos, hermanos, son fundamentales y no hay que perderlos de vista. La buena interpretación, repito, debe de estar basada en el sentido común, pero también en el estudio serio, en la comunidad, en la lectura comunitaria de la Biblia y finalmente y principalmente en la guía del Espíritu Santo. Esos cuatro elementos tienen que conjugarse y darse simultáneamente para que haya una buena interpretación. Así es que espero que nos esté quedando claro, hermanos, por qué es importante aprender esto que estamos estudiando. La Biblia, hermanos, es palabra de Dios. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero también es palabra de hombre, palabra de humano. ¿Por qué? Porque fue escrita por manos humanas, que a su vez eran dirigidas por mentes humanas. La Biblia no vino del cielo, no cayó del cielo así como la tenemos, ¿no? Empastada y con todos los versículos y capítulos así separaditos y en nuestras traducciones en castellano. No cayó del cielo así, no. Dios la dio, es palabra de Dios, pero fue escrita por seres humanos.
en un proceso muy largo además. Entonces, eso es otra razón muy importante y que nos deja en claro la necesidad de interpretar. Porque la escritura misma tiene esa naturaleza, hermanos. ¿Sí? La Biblia es al mismo tiempo humana y divina, así como Jesús, ¿verdad? Cuando estuvo en este mundo era 100% Dios y era 100% humano, ¿no? Era 100% divino y 100% humano. Así es la Biblia para nosotros también, ¿no? Un profesor de apellido Lat dijo, la Biblia es la palabra de Dios dada en palabras dentro de la historia. Yo creo que es una buena definición, ¿no? No la última ni la mejor, pero es una buena definición. ¿Sí? Entonces, como la Biblia es palabra de Dios, hermanos, tiene relevancia eterna. Habla a toda la humanidad, en todas las épocas y culturas. Y como es la palabra de Dios, debemos escucharla y obedecerla. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos debemos escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Pero, precisamente por eso es importante la interpretación, porque Dios decidió presentar su palabra a través de palabras humanas en la historia. Cada libro de la Biblia tiene que leerse tomando en cuenta, por ejemplo, su contexto histórico. Yo no puedo leer, por ejemplo, un libro de la Biblia como el libro de Éxodo y aplicarle, o mejor dicho, imaginarme o suponer, mejor dicho, suponer que fue escrito en el mismo contexto histórico que una carta, ¿no? Que un libro del Nuevo Testamento. Y fíjense que muchas veces, tal vez les ha tocado, ¿no? Lo voy a decir esto con todo respeto, ¿no? Con la intención de edificar. De repente cuando hacemos predicaciones, los que predicamos, ¿no? A las que se les llama temáticas, por ejemplo, si yo quiero hacer una predicación temática, un sermón temático, agarro y yo lo que quiero hacer es hablar del amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, que es un tema muy general, ¿no? Que no daría para un solo sermón, pero supongamos que yo quiero hacer un sermón que hable del amor de Dios. Y de repente empiezo a agarrar desde el Antiguo Testamento los libros donde se habla del amor de Dios y me sigo hasta el Nuevo Testamento. Y armonizo o trato de armonizar esos textos para que le den sentido a lo que yo quiero decir. Pero no tomo en cuenta, por ejemplo, en qué contexto se dijo en el libro de los Salmos y se habló del amor de Dios. ¿Qué se entendía por amor en aquella época, ¿no? ¿Cuál era el concepto más amplio? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra amor, como nosotros la entendemos, desde el Nuevo Testamento no existía. Que en el Nuevo Testamento es la palabra ágape, y que incluso esa palabra propiamente no existía fuera del ámbito bíblico, hermanos. Medio la inventaron porque no les daba ninguna palabra que hablara del amor para comprender el amor de Dios a los autores del Nuevo Testamento, pero a los del Antiguo sí les daban palabras en hebreo para referir ese tema. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque la Biblia fue escrita y cada libro fue escrito en un contexto distinto. Y si yo no trato de acercarme a comprenderlo lo mejor que pueda, pierdo esa particularidad histórica. Y por lo tanto pierdo mucha riqueza de contenido y de sentido de ese libro, ¿sí? Cada libro de la Biblia está condicionado por el idioma, por el tiempo, por la cultura en que fue escrito, ¿sí? Y en realidad algunos casos, como por ejemplo el libro de Génesis, todos estamos de acuerdo que Génesis 1 no lo escribió ni Adán ni Eva, ¿no? Porque pues ellos eran los autores, ¿no? ¿Quién escribió Génesis 1? Bueno, la tradición dice que fue Moisés. Pero ¿cuántos años pasaron para que fuera escrito ese pasaje de la Escritura? ¿Y cómo se transmitió? Bueno, antes de que existiera la Escritura incluso, fue de forma oral, a lo que se le llama la tradición oral. Y la tradición oral, hermanos, se va modificando de tiempo en tiempo, porque yo me acuerdo mucho, mi mamá es una excelente narradora, ¿no? Y cuenta historias de su infancia, de su pueblo allá en la montaña, y cuenta historias fantásticas hasta de brujas y no sé de qué cosas más, ¿no? Que según ella, o le contaron o se inventó, o tal vez sí lo vio, pero la forma en la que ella cuenta las cosas probablemente no sea exactamente igual a como a ella se las contaron, ¿no? Porque ella se sabe historias que le contó su abuela de ella, ¿no? A su vez.
y entre va pasando el tiempo y se va transmitiendo esa tradición de generación en generación, va adquiriendo formas distintas. Lo maravilloso en el caso de la Biblia es de que finalmente la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios y termina siendo palabra escrita, que es la voluntad de Dios para nosotros. Pero hay que entender eso, ¿sí? Entonces, la interpretación de la Biblia, hermanos, es una exigencia, no es opcional. Si queremos comprender de una forma adecuada la palabra, debemos mantenernos en esa tensión que existe entre su relevancia eterna y su particularidad histórica. Es palabra de Dios y palabra de hombres. Es palabra eterna, pero palabra histórica también, que sucedió o que narra acontecimientos que sucedieron en la historia. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, la primera tarea que nosotros realizamos a la hora de hacer interpretación bíblica es la exégesis, que ya hemos hablado de la exégesis en la primera clase. Y exégesis, como en su momento se dijo, significa extraer, ¿no? Obviamente esta tarea exegética no se puede hacer siempre de forma completa, pero sí hacemos intentos, ¿no? En el material que les proporcionamos de 16 páginas, vienen algunas herramientas exegéticas que en su momento vamos a comentar también. En la próxima clase lo vamos a hacer para ir aclarándoles los conceptos y demás, porque por ahí de repente a algunos les pueden parecer un poquito complicados, ¿no? Pero de entrada me parece importante decirles que la exégesis, hermanos, nos va a resultar apropiada si partimos de esta clave que viene ahí, ¿no? en la pantalla. Aprender a leer el texto con cuidado y hacer las preguntas apropiadas acerca del texto. Hay que leer el texto con mucho cuidado y hacer las preguntas apropiadas acerca del texto. Y en la primera parte de esta clave, hermanos, me parece importante darles un consejo, ¿no? Que ojalá que lo tomen. Tal vez varios no lo van a hacer porque les va a parecer muy oneroso, muy pesado, pero vale la pena. Cuando quieran estudiar un versículo de la Biblia, uno solamente, pero quieran hacerlo de forma cuidadosa, no solamente lean ese versículo, lean el capítulo en el que esté ese versículo por lo menos 2 o 3 veces y lean el libro completo donde está ese versículo por lo menos una vez, ¿no? Y el de cuando sea un salmo, nos metemos en problemas, ¿no? Porque son muchos. Pero vale la pena. Si es el Salmo 119, todavía es más tardado, ¿no? Pero bueno, digo, es una regla que si la aplicamos, digo, con ciertas excepciones, pero si la tratamos de aplicar nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Para que esa lectura sea realmente cuidadosa del texto bíblico, ¿sí? Hay muchas personas que sencillamente, hermanos, no saben leer bien, y no me refiero a que no sepan leer rápido, ¿no? O leer con los puntos y comas y demás, no me refiero a eso, sino más bien me refiero a que no están dándose el tiempo ni dándole tampoco la importancia a hacerle a la Biblia preguntas, ¿no? A la Biblia hay que hacerle preguntas. Con la literatura en general se comprende y se capta mejor cualquier lectura, hermanos, cuando nosotros le hacemos preguntas. Si yo le hago preguntas a un texto, cualquiera que sea, voy a aprender más que si simplemente lo leo. Una forma de evaluar un buen libro, por ejemplo, si es un libro que trata un tema puntual, por ejemplo, ahorita yo estoy intentando empezar a leer un libro que habla del poder, ¿no? Del amor al poder, que lo empecé hace algún tiempo. Entonces, bueno, como el título es sugerente y después en la explicación se dice que yo voy a encontrar en ese texto la diferencia entre amar el poder o el poder del amor, entonces yo voy a ese texto y le hago esas preguntas. Bueno, ¿qué me dices respecto a este tema que me prometiste, ¿no? Si me va respondiendo a esa pregunta o a otras que le haga, es un buen libro porque está cumpliendo con lo que prometió. Pero si empieza con cualquier otra cosa y no es claro en su propósito, entonces probablemente el autor o los autores, como es el caso de este libro, no hicieron bien su tarea, ¿no? Porque no están cumpliendo con lo que prometieron. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, las preguntas son otras, por supuesto, y además son movidas desde nuestra fe, que es mucho más importante.
pero igualmente vale la pena que nuestra lectura sea cuidadosa en ese sentido. Una lectura y estudio inteligente de la Biblia requieren una lectura cuidadosa, y eso incluye saber hacer las preguntas correctas al texto, que en la próxima clase vamos a abundar un poco más en eso. Hay dos clases de preguntas fundamentales que uno debe y puede hacer al texto bíblico. Las primeras están relacionadas con el contexto histórico y literario. El contexto histórico y literario, como ya hemos visto en algunos ejercicios, es muy importante, ¿no? Respecto al libro de Ruth, si se acuerdan, era importante saber en qué género literario fue escrito el libro de Ruth. Más allá de que hable de hechos históricos o no, lo que nos interesa es la palabra de Dios. Y para saber y discernir bien esa palabra de Dios, nos interesaba el género literario. Pero también nos interesaba el aspecto histórico. Si se acuerdan, hablábamos en esa ocasión, por ejemplo, de cómo es importante en el libro de Ruth considerar algunos conceptos que históricamente tenían mucho significado, como el del Goel, ¿no? O el Redentor, que es lo que finalmente hace Boz con Ruth, ¿se acuerdan? Pero que en realidad no es Boz el Redentor, sino que termina siendo Dios el Redentor. Y no solo de Ruth, sino principalmente de Noemí. Ese concepto es un concepto histórico que tenía un sentido muy importante en su momento, ¿sí? También en lo histórico vimos, por ejemplo, cómo en Belén, que significa casa de pan, había hambre, ¿no? Ese era el contexto histórico, había hambre y tuvieron que irse, el mismo texto lo dice, pero se fueron al lugar menos pensado. Históricamente hablando, y eso nos ayuda mucho, sabemos que los moabitas eran un archienemigo del pueblo de Israel, ¿no? Y eran odiados, eran repudiados por el pueblo de Israel. Incluso en la clase vimos algunos textos bíblicos que dejan en claro ese odio, ese rechazo. Y justamente ahí van a parar la familia de Noemí, obviamente ella con su esposo y sus dos hijos, ¿no? Justamente a la casa del enemigo, que además Moab significa, por lo menos para los judíos de esa época, significaba casa de idolatría. Entonces se van de casa de pan a casa de idolatría. El contexto histórico de saber esas disputas, ese odio que tenían los judíos en contra de los moabitas, nos deja claridad respecto al mensaje del que va a estar hablando ese libro. Entonces, esas preguntas, hermanos, son muy importantes. Pero hay otro tipo de preguntas, las relacionadas con el contexto, con el contenido, ¿sí? Con el texto en sí. Nos acercamos al texto en sí. Ya en este segundo grupo de preguntas nos interesa sobre todo lo que el propio texto nos puede decir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entre paréntesis están tres opciones que no son las únicas ni las últimas de acercamiento al texto en sí, ¿no? La crítica de las formas, que lo que hace es hacerle preguntas al texto respecto a las formas textuales, verbales que se usan en el texto en sí, si se acerca al texto como literatura también. Una crítica textual, ¿qué hace la crítica textual? Bueno, hacer análisis de algunas palabras claves del texto en cuestión. Por ejemplo, la palabra ágape, ¿no? La crítica textual dice, bueno, la palabra ágape aparece tantas veces en tantos libros del Nuevo Testamento. Pablo lo usa en este sentido, en este otro sentido. Pero sobre todo la crítica textual lo que hace es apuntar a qué documentos se usaron para llegar a ese documento final. Es decir, la crítica textual lo que hace, a ver, para darles un ejemplo, es los libros de la Biblia, como los conocemos ahora, no existían. No hay, bueno, y otra cosa que tengo que aclarar. No existe ningún documento original de ningún libro de la Biblia. Ningún documento original. No hay ningún libro original que digamos, este se tradujo, cualquiera que sea. El Evangelio de Mateo se tradujo de la copia original que escribió Mateo. No hay ningún texto original. Todo lo que hay son copias de copias de copias. Entonces, ¿qué hace la crítica textual sobre todo? Bueno, lo que hace es ir analizando cuáles papiros o cuáles pergaminos son los más antiguos y por tanto los más fieles, ¿no? ¿En qué lugar geográfico se encontró tal papiro o tal pergamino? Y dependiendo el lugar geográfico y dependiendo la antigüedad de ese documento, va a ser más válido que otros. Entonces, se hace esa comparación entre esos documentos antiguos, de esos papiros, de esos
pedazos, algunos son pedazos, algunos no tienen las palabras completas porque pues con todos los años que llevan de vida son documentos bien maltratados, aunque ahora los conservan muy bien en los museos y en las universidades donde se encuentran. Pero esa comparación que se hace entonces se concentra en el texto en sí para tratar de llegar a lo más original que se pueda, que no se va a llegar al original, por supuesto, pero se trata de armar el Evangelio de Mateo lo más original que se pueda, ¿sí? Sabiendo obviamente que al original no se puede llegar porque sencillamente no existe, ¿no? Desapareció. Eso hace la crítica textual. El análisis estructural lo que hace es acercarse al texto para ver cómo está ensamblado, ¿no? El lenguaje, cualquier tipo de idioma, tiene una estructura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el español tenemos en las oraciones sujeto, verbo y predicado, ¿no? Pero hay estructuras más amplias en nuestro idioma español, ¿no? También, por ejemplo, en un documento tenemos, si es un ensayo, tiene que haber una introducción, donde se explican, ¿no?, antecedentes, después hay otra etapa en la que se van a dar el desarrollo del tema que se está proponiendo, las argumentaciones, y se termina con una conclusión o cierre. Bueno, en los documentos, en los escritos bíblicos también hay una estructura, ¿no? Y esa estructura se trata de acercar lo más posible, conociendo el idioma original y todo lo que tiene que ver con las estructuras propiamente dichas del idioma, para comprender el sentido de ese texto lo mejor posible, ¿sí? Entre otras cosas. Sí, Lorena hace un muy buen apunte. Qué bueno que lo dices, lo voy a repetir. Nosotros hacemos crítica textual ahora, como no sabemos ni hebreo, ni griego, ni arameo, ni tenemos plata para ir a la Universidad de Tubinga en Alemania, o a ir al Vaticano, donde hay también papiros antiguos, o a la Universidad de Nueva York, o alguna otra institución donde tienen esos documentos. ¿Cómo hacemos crítica textual? Comparando las diferentes versiones de la Biblia que tengamos a mano, las diferentes traducciones, ¿no? Es una forma de hacer crítica textual, ¿no? Que es una forma muy cercana a nosotros. Hay otra un poquito más compleja, pero que todavía es accesible, y es leer lo que se le llama el texto crítico, por lo menos del Nuevo Testamento. Yo tengo uno en mi biblioteca, ¿no?, que es todo el texto del Nuevo Testamento en griego, y abajo viene lo que se le llama un aparato crítico, en donde viene ese manuscrito, dónde se encontró, en qué año y en qué región. Y esa parte de la Biblia, en qué manuscrito se encuentra, y esa parte en qué otro. Y entonces ya uno tiene una referencia de cómo se armó ese texto. Es un poquito más complicado, ¿no? Y hay que saber un poco de griego. Por eso yo no lo uso mucho eso, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer como crítica textual es, como bien decía Lorena, comparar con diferentes traducciones de la Biblia. Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, incluso algunas buenas como la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, pero es muy buena, por lo menos como traducción formal, entre otras traducciones. Bien, continuamos. La segunda tarea, hermanos, bueno, les repito, esto es así. Eso es, digamos que estoy sentando las bases para que en la próxima clase ahora sí ya les dé algunas herramientas propiamente para hacer exégesis. Herramientas que sean sencillas, obviamente, ¿no? Y ya por ahí vamos a comentar eso que ya adelantaba Lorena hoy de las comparaciones que podemos hacer entre diferentes traducciones, etcétera. Ahora, la segunda tarea es muy importante y depende mucho de la primera, hermanos, y es la tarea hermenéutica. Cuando interpretamos el texto bíblico, de lo que se trata, pues, entonces, es de que el mensaje de la palabra de Dios siga teniendo vigencia. Así como en su momento fue escrito, fue dicho para un grupo, para una persona en concreto, y Dios le habló palabra, que lo siga haciendo para hoy, para nosotros, hoy, mejor dicho, ¿verdad? Pero, para eso, pues, seguimos otra vez con las preguntas, ¿no? Hay que hacer las preguntas acerca del significado de la Biblia para los tiempos modernos. Ahora, acá me parece que es muy importante hacer esta acotación, hermanos. Porque, bueno, algunos podrían pensar, bueno, pero si de lo que se trata es de actualizar el mensaje de la Biblia, ¿para qué tenemos que tardarnos tanto tiempo en la exégesis? ¿Para qué meternos en esos embrollos de comparar traducciones
y hacer acercamientos al texto y todo eso que parece tan difícil y tan enredado. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Si de lo que se trata al final es de que Dios nos hable hoy, ¿no? Con su palabra y punto. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque precisamente el problema cuando tenemos esta clase de argumentaciones es que llega a suceder o llegan a suceder interpretaciones inapropiadas, ¿no? Se llega a errores, se llega a excesos graves, ¿no? Y en la siguiente diapositiva les voy a compartir un par de ejemplos muy sencillos, ¿no? Es bien importante, hermanos, la labor exegética para que haya una buena labor hermenéutica, de adecuación del mensaje hoy. Es bien importante, ¿sí? Fíjense, la razón para no comenzar con la aplicación contemporánea en el aquí y el ahora es que el único control apropiado se encuentra en el propósito original del texto bíblico. Si yo no sé, por lo menos lo más que pueda, cuál fue el propósito original del texto bíblico, ¿cómo puedo interpretar y actualizar ese mensaje hoy? No sé si me explico. Primero tengo que saber lo más cercanamente posible cuál era el propósito original de ese texto bíblico, para poder después actualizar ese mensaje a nuestros tiempos de hoy. Si no se hace eso, hermanos, lo que se hace es a lo que se le ha llamado también la eisegesis, ¿no? Exégesis es extraer, eisegesis es introducir. Cuando nosotros no pasamos por la exégesis, no tratamos al texto con amor, con cuidado y con respeto, lo que hacemos es meter nuestras ideas, meter y forzar al texto a que diga lo que yo quiero que diga, o lo que me interesa que diga, o lo que me gustaría que diga. Y ahí nos metemos en problemas, ¿no? Ahí nos metemos en problemas porque, hermanos, eso termina siendo bien subjetivo. Cualquier persona puede decir cualquier cosa de la Biblia. Puede decir que dice cualquier tipo de cosa en la Biblia, cualquier conclusión, aunque sea incorrecta y aunque sea incluso algo que resulta escandaloso, ¿no? ¿Cuántas interpretaciones se han hecho de la Biblia, hermanos, que nos resultan realmente graves, ¿no? Y que han hecho tanto daño también a la iglesia evangélica en general y a la iglesia nuestra también en lo particular? Es algo bien delicado. Y vamos a ver ahora sí un par de ejemplos. El bautismo de los muertos que hacen los mormones, ¿no? Se basan en 1 Corintios 15, 29. Vamos a leerlo, nada más así rapidito para darnos una idea. Fíjense, que dice 1 Corintios 15, 29, lo voy a leer en la versión que tengo, que es la Wherever, la Reina Valera, 60. Dice así, 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Y bueno, ese verso, así, solito, aisladamente, lo usan los mormones para el bautismo de los muertos, ¿no? O sea, bautizan a personas muertas, ¿no? Como que lo ven como algo válido y correcto. Otro ejemplo es el rechazo a la divinidad de Cristo que hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se dejaron llevar por una doctrina a la que se le conoce el arrianismo, que lo que dice es que Jesús pues sí fue divino, pero no tan divino, ¿no? O sea, sí era especial, pero no era al grado de Dios. Estaba un escalón más abajo, ¿no? Y ellos sostienen eso, obviamente, a la luz de diferentes textos bíblicos, pero han hecho algo más grave todavía, que por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice claramente que el logos, el verbo, se traduce en la Reina Valera, o la palabra, era Dios, ellos le hacen una adecuación, ¿no? En la traducción en español que se llama del Nuevo Mundo, si no me equivoco, hacen ahí una adecuación para que no diga tan claramente que el verbo era Dios, sino como que algo así como que el verbo era parecido a Dios o cercano a Dios.
y entonces ahí manipulan el texto bíblico. Que ese mismo texto y otros más están manipulando un grupo que está muy de moda hoy en varios países. En México han hecho mucho daño, por ejemplo, por lo que me he enterado, que se le llama los judíos mesiánicos, que son grupos que se están tratando de hacer o sentirse judíos, ¿no? Y están diciendo que para poder ser salvo hay que judaizarse, hay que celebrar las fiestas judías, hay que vestirse como judío y todo lo demás. Pero uno de los más graves errores que tienen es de que han validado un documento al que le llaman código real. El código real supuestamente es una traducción de los textos originales del Nuevo Testamento. Pero supuestamente esos textos nadie sabe dónde están porque no hay comprobación científica ni histórica de que existan. Según ellos, todo el Nuevo Testamento se escribió originalmente en arameo, todo el Nuevo Testamento. Y en realidad los documentos que hay, los más antiguos, de todos los documentos del Nuevo Testamento están escritos en griego, todos. Hay alguna posibilidad, pero no se puede confirmar, de que el Evangelio de Mateo sí haya sido escrito originalmente en arameo y después se tradujo al griego, pero no hay conocimiento ni existe ese documento en realidad. Sí, por el lenguaje que usa, por las formas textuales que utiliza, etc. ¿no? Pero es el único documento. Pero estos judíos mesiánicos dicen que el código real es una traducción del arameo en el que fue escrito todo el Nuevo Testamento. ¿no? ¿De dónde se sacan eso? Nada más ellos saben, ¿no? Pero no lo explican en realidad. Y eso es un peligro. Y bueno, a lo que iba es a que ellos aparentemente son muy casi bien como nosotros cristianos en todos los sentidos, pero aparte de judaizar, ellos argumentan que Jesús no es el Hijo de Dios. Ellos se están volviendo, en ese sentido se parecen a los testigos de Jehová, no aceptan la divinidad de Jesús. No le llaman Hijo de Dios como tal, ¿no? Sino que como un Mesías, ¿no? Se enfatizan más bien en la labor mesiánica de Jesús. Y eso es muy peligroso también. Y bueno, el ejemplo también que ya en algún momento habíamos comentado de Marcos 16, 18, ¿no? De cómo algunos, al leer ese texto, se ponen a manipular serpientes creyendo que no los van a morder, no les van a hacer daño, ¿no? Si quieren, ahí tienen curiosidad, hay videos en YouTube ahí que yo alguna vez los he visto de algunos pastores que tienen esa idea, ese credo de que como son ungidos, pueden manipular serpientes y no los van a morder. A varios los han mordido y varios han muerto incluso, ¿no? Pero es una lectura equivocada de ese pasaje. Ese pasaje no está sugiriendo que hagamos eso. Tiene que ver con otra cosa completamente distinta. Que tal vez en algún momento hagamos un ejercicio de acercamiento a ese verso y lo explicaremos más adelante. ¿Sí? Y bueno, el ejemplo que damos hace un rato de los evangelistas de la prosperidad, ¿no? Que usan ese verso de tercera de Juan 2. Bueno, son interpretaciones, hermanos, basadas en la Biblia, pero que no tienen una base sólida exegética. Y por tanto, pues están completamente extraviados, ¿no? Así es que en cada uno de los casos anteriores, el error está en su hermenéutica porque no hay una buena exégesis. Ellos comenzaron en el aquí y el ahora y les han puesto a los textos un significado que no estaba ahí en su origen. A eso se le llama concordismo, ¿no? Es decir, concordar, ¿no? De concordar, de hacer que concuerde, ¿no? Lo que dice la Biblia, hacer que concuerde con mi realidad. ¿Sí? Y no al revés, en realidad. O sea, no captar el sentido de ese texto, el motivo original, para poder yo hacer lo que Dios me está diciendo en su voluntad. ¿Sí? Y eso es algo que me parece muy importante de tomar en cuenta. Bueno, entonces, hermanos, la tarea hermenéutica nos ayuda, sí, a saber lo que la Biblia quiere decirnos a nosotros hoy. Tenemos derecho a buscar eso porque para eso está la palabra de Dios, para ser nuestra guía, nuestra lumbrera, como dice el Salmo 119, nuestra lámpara, nuestros pies y nuestra lumbrera en el camino. Sí,
pero no por eso tenemos derecho a darle el significado que más nos guste y luego decir, el Espíritu Santo me lo reveló o Dios me lo dijo así, por eso yo así lo entiendo. No se puede hacer, hermanos, que el Espíritu Santo se contradiga. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo fue el que inspiró el texto original con un propósito original. Había un propósito original, que el Espíritu Santo inspiró al autor bíblico para escribirlo así. Por eso, hermanos, es importante tratar de encontrar ese sentido original. Y también creemos, obviamente, que es el Espíritu el que nos ayudará a descubrir ese propósito original y nos guiará mientras tratamos de aplicar con fidelidad ese significado a nuestra propia situación. Y bueno, quiero ir cerrando con esta pregunta que dice así: ¿es posible que un texto tenga un significado adicional, más completo, profundo, más allá de su propósito original? Y bueno, esa pregunta se puede argumentar desde lo que hacen los autores del Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, cita al profeta Habacuc cuando dice: mas el justo por su fe vivirá. Cita a Habacuc, está reinterpretando un texto profético. Lo mismo hacen los evangelistas, ¿no? Mateo abunda mucho, Mateo cita mucho al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Ese Emanuel es un concepto del Antiguo Testamento y Mateo lo actualiza, ¿no? Lucas, cuando Jesús, en el capítulo 4, Lucas narra cómo toma el libro del profeta Isaías, lo abre y empieza a decir, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Cómo empieza? Se me fue. Se me olvidó en este momento. Tuve un lapsus brutus. El Espíritu del Señor está sobre mí, ya me acordé, por cuanto me ha ungido para anunciar, etc. Bueno, Lucas, Jesús, ¿verdad? Es el que pronuncia, el que dice esas palabras en la sinagoga, así inicia su ministerio. Según Lucas, Jesús así inicia su ministerio, citando al profeta Isaías. Y entonces Lucas lo que está haciendo al escribir eso es también haciendo uso de textos del Antiguo Testamento para dar un mensaje distinto, para darle un sentido diferenciado, ¿no? Los versos mesiánicos de Isaías, de los Salmos, que en el Nuevo Testamento se adjudican a Jesús, son interpretaciones también. ¿Válidas? Claro que sí, para nosotros es válido. Para mí es válido, yo creo que para los que creemos obviamente en Jesús como el Mesías es completamente válido, pero hay que aceptar que es una interpretación de los autores bíblicos. ¿Correcta para nosotros? Obviamente que sí. Entonces, en ese sentido, hermanos, yo creo que sí, puede ser que las profecías, sobre todo, o los textos proféticos, nos den esa posibilidad de que haya un sentido más allá del propósito original. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque precisamente con ese argumento se ha llegado a conclusiones muy equivocadas, que seguramente la semana pasada con el hermano Ausencio algo o mucho nos va a ayudar a acercarnos al Apocalipsis, ¿no? Pero se han cometido errores graves al leer el Apocalipsis y decir, por ejemplo, que la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿verdad? Y algunos dicen que Estados Unidos es la bestia, y esa clase de conclusiones. Y en la Biblia no dice eso, ni tampoco da margen para que interpretemos eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los textos proféticos. Apocalipsis es un texto profético, pero en lenguaje apocalíptico, como seguramente ya explicó Sencio la semana pasada. Pero bueno, entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque finalmente de repente podemos terminar creyendo que tenemos derecho a hablar en lugar de Dios, y nadie de nosotros se puede adjudicar ese derecho. Que nadie, hermanos, se atreva, ¿no?, de nosotros, que Dios nos guarde de esa intención de querer hablar en lugar de Dios. Bien, hermanos, quiero terminar con un poema. Ay, se ve bien chiquitito. Se ve bien chiquito. No lo pueden leer de seguro, ¿verdad? A ver. El pate está incompleto. Bueno, se los voy a leer yo, porque ahí seguramente ustedes no lo van a poder leer.
Es un poema que escribió un hermano, buen cristiano que conozco personalmente y hace poco estuve en su casa ahí en Buenos Aires, que es un doctor en teología, y él escribió estas palabras. El poema se llama, o el escrito, Exégesis y Hermenéutica. Se los voy a leer. Dice: ¿qué dice tu libro acerca de mí? Del porqué de mi hambre, de la miseria que me mata conforme avanza mi vida. ¿Qué dice tu libro acerca de mis temores, de la violencia que me rodea, de la marginación que sufro por ser indígena? ¿Por qué no puedo soñar? ¿Por qué estoy como destinada a sufrir? ¿Por qué mi llanto no significa nada para los otros? ¿Qué dice tu libro? ¿Te dice algo sobre mi enfermedad? ¿Puede decirte por qué mi papá se emborracha para luego llorar y llorar? Mi madre dice que Dios está dormido. Ja, el pastor se enojó con ella. Realmente yo no sé qué decir. Nunca vi a Dios. Dicen que es amor y tengo hambre. Dicen que es justicia y sufro violencia. Dicen que es verdad y la vivo con temprana crudeza. Dicen que es esperanza y no la conozco porque nunca lo vi. Respóndeme, quiero saber. ¿Qué dice tu libro acerca de mí? Es un pequeño escrito poema que a mí personalmente, cuando lo leí la primera vez, me impactó mucho, ¿no? Y es desde la voz de una niña pobre, marginada, violentada, ¿no? Que vive la crudeza de la vida de una forma obviamente injusta. Nosotros, hermanos, por eso quise terminar con este poema, somos llamados por Dios a darle respuestas a esa clase de preguntas, pero no a título personal, sino en nombre de Dios a la luz de su palabra. De ahí la importancia de la exégesis y la hermenéutica, que entre ambos conceptos suceden o hacen lo que llamamos interpretación bíblica en esta clase. De ahí la importancia de la exégesis y la hermenéutica, porque de esa forma nosotros podremos tener elementos para que con sabiduría, con congruencia con la palabra, nos demos la oportunidad, en nombre de Dios y junto con nuestras iglesias, hermanos, de dar respuesta a la necesidad tanto interna como externa que hay. Hay muchas personas que no tienen en claro ese Dios en el que nosotros creemos y que aparentemente han quedado al margen de ese Dios y de esa religión. Y nosotros somos llamados a hablarles y a responderles a sus preguntas. ¿Pero cómo lo podremos hacer? Pues obviamente acercándonos primero de forma concienzuda al texto bíblico y dejando que el Espíritu de Dios nos guíe. Así es que bueno, ojalá que el Señor nos permita seguir avanzando en eso, hermanos. Bueno, terminamos esta parte. Quiero invitarlos a los que quieran hacer alguna pregunta. Ese es el momento de hacerlo. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? A ver, ¿no hay preguntas? A ver acá. A ver, hermano Elber Reyes, voy a leer lo que usted escribió. Entiendo o parto de que la Biblia fue inspirada por Dios y que el hombre esencialmente no la contaminó. Bueno, yo lo primero que me gustaría aclarar, hermano, es qué entiende por contaminar, ¿no? Sí, la Biblia fue inspirada por Dios.
es palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Eso creemos, eso afirmamos. El hombre no pervirtió el sentido que Dios quería darle a su escritura, por supuesto. Dios se encargó, por su gracia, de encauzar la palabra, entiendo yo, y creo desde mi fe, a través de su Espíritu, para que la palabra llegara hasta nosotros, como ha llegado hoy, con toda la riqueza y con toda la posibilidad de edificar nuestras vidas, ¿no? Pero, repito, como hace un rato mencionábamos, la Biblia es palabra de Dios en palabra de hombres. Es decir, fue escrita por seres humanos. Y en ese sentido, obviamente, lo humano, hermanos, es finito y lo humano es errante. O sea, somos susceptibles de equivocarnos, ¿no? Y eso es algo que también hay que comprender. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero leer la Biblia desde una lectura científica o analizando si se contradice o no algún verso con otro, pues voy a encontrarme contradicciones, porque estoy buscando eso humano, ¿no? Pero en realidad ese no es el propósito con el que fue escrito la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro de fe y debe de leerse desde esa perspectiva, ¿sí? Hermano Jan Chapanta pregunta que el hombre haya incluido lo que pensaba creía. No, hermano, antes, entonces, hermano Elber, ya entendí entonces lo que usted menciona por contaminar, que el hombre haya incluido lo que pensaba o creía. Yo creo que, o sea, sí y no, hermano, porque es palabra de Dios en palabra de hombres. Era un equipo, el Espíritu Santo y el autor bíblico. Entonces, ese escrito, ese texto, cualquiera que sea, se originó en un contexto histórico concreto. Y el autor bíblico usó su idioma, su lenguaje, sus expresiones, y también plasmó sus sentimientos y plasmó su humanidad, pues, pero inspirado por Dios. Eso no pervierte el sentido, eso no le quita lo divino a la palabra, sigue siendo igualmente divina. Pero sí se hizo digamos, ese trabajo en equipo. Tal vez, no les prometo nada, pero tal vez en algún momento podremos acercarnos al tema de inspiración bíblica, que es muy interesante. Porque hay diferentes teorías de la inspiración bíblica y hay algunas que de repente nos pueden generar confusión, ¿no? Pero yo personalmente, hermanos, coincido con los que creen que la Biblia fue inspirada por Dios y entendiendo algo así como el poeta se inspira, ¿no?, en el amor o en sus sentimientos. En este caso es Dios, en su espíritu, el que lo inspira. Pero el escritor es partícipe. Está también su humanidad. No es como que entró en trance el escritor, de repente llegó el espíritu, entró en trance y empezó a escribir como si fuera un robot. No podemos creer que la inspiración bíblica haya sido así. Porque entonces no es palabra de hombres y no se encarnó. Es lo mismo que si creyéramos que Jesús aparentaba ser humano, pero nada más disimulaba. Realmente no se encarnó. La palabra se encarnó. Bueno, ahora sí, seguimos. Hermano Mauricio, ¿cuál es la Babilonia actual hoy? Yo no me atrevería a decir, hermanos, cuál es la Babilonia actual. Babilonia era un imperio en su momento, ¿no?, que el libro del profeta Daniel lo describe muy bien, ¿no? Pero después sí terminó siendo un concepto teológico. Para autores bíblicos posteriores, como para el Apocalipsis, Juan de Patmos, que escribió Apocalipsis, sí era un concepto teológico, porque ya no se refería a la Babilonia en la que estuvieron exiliados el pueblo de Israel, sino él se refería al Imperio Romano, que era en su contexto el que estaba oprimiendo a los cristianos. Entonces, actualmente tal vez podríamos pensar en algún poder opresor que genera malestar y que nos encausa o nos quiere pervertir de nuestra fe, pero yo no creo que debamos decir específicamente tal país o tal asociación o tal grupo es Babilonia. Me parece que no podemos
reducir ese concepto a un solo grupo, o a un solo país, etc. La cultura, dice Manuel, sigue siendo un estorbo para interpretar la escritura hoy. Sí, yo no diría que es un estorbo, Manuel. Yo diría que hay que considerar que la cultura es parte de lo que somos. Tú, como argentino, hijo de padres alemanes, ¿no? Formado en la Iglesia de Dios Séptimo Día, con todos los demás antecedentes de tu entorno, lees la Biblia desde ese lugar, lo quieras o no. Igual yo, desde mi formación, desde mi origen mexicano, desde el origen de mi familia, etcétera, ¿no? Somos conscientes de ello y desde ese lugar leemos la Biblia, y ya siendo conscientes de que yo leo la Biblia desde mi cultura, entonces estoy cuidando que mi cultura no se imponga, sino que el mensaje sea el que se imponga, el mensaje de Dios en su espíritu, para poder permear y purificar mi cultura de lo malo. Porque lo otro que también me parece importante cuidar, hermanos, es de que no creamos que la cultura es mala, ¿eh? Cualquier cultura, la cultura uruguaya o la cultura rusa o la cultura mexicana, no es toda mala, hay cosas muy buenas. Es una cultura que tiene pecado también, sí, es cierto. Hay que purificarla, Dios la quiere limpiar de lo malo, pero no todo es malo. Hay cosas muy buenas en nuestros contextos culturales que hay que tomar en cuenta y valorar. Bien, hermano Elber está aclarando su pregunta. Dice, es decir, el hecho de que haya sido escrita por humanos no hace que ella contenga error, solo fue un instrumento, contradicciones o errores en las traducciones. Error en el sentido del propósito de Dios, hermanos, no hay en la Biblia, en el sentido de nuestra lectura de fe. Pero las traducciones, por ejemplo, que mencionó usted, pues fueron hechas por seres humanos. Y sí, seguramente algunos se han equivocado, porque incluso se dan casos. Usted, por ejemplo, nosotros leemos la Reina Valera, ¿no? Lea la Reina Valera 1909, que es la versión antigua, la Reina Valera actualizada. No, mejor, la Reina Valera, 1909. Lea esa versión y lea la Reina Valera 60 y va a encontrarse diferencias, correcciones que se han hecho en el proceso de la Reina Valera. Nada más con esa queremos, ¿no? Y si queremos ir un poco más adelante, hay una Reina Valera ¿qué año? Se me olvidó. Pero, bueno, hay varias nuevas traducciones de la Reina Valera que ahorita se me borraron y van corrigiendo poco a poco, van mejorando la traducción. En el 90 hubo una así, y después ha habido otras posteriores. Entonces, poco a poco se van corrigiendo algunos errores que de repente se han ido detectando, y bueno, es de humanos y se vale corregirlo, ¿no? Eso sí es algo que hay que aceptar y entender. Manuel Edgar, ¿a quién representa entonces la Iglesia Católica en la actualidad? Porque se ve que tiene actualmente mucho poder. Sí, hermano, pues sí tiene mucho poder, eso es cierto. Yo no podría decir, no sé a qué se refiera, pero digo, la Iglesia Católica se representa a sí misma y es una iglesia, como usted dice, muy grande, muy poderosa y también pecadora, ¿no? Que tiene cosas que corregir, obviamente. Ahora, yo tampoco tiraría la primera piedra porque nosotros también, como evangélicos, pues tenemos cosas que corregir. No tenemos los mismos errores, gracias a Dios. En muchas cosas creo yo que estamos en lo correcto y vamos por muy buen camino, pero también tenemos pecado, tenemos cosas que corregir. Bien, hermano Hortensia, dice, Dios la inspiró, pero el hombre no podía usar palabras o ejemplos que no conocía para decir lo que Dios le estaba inspirando. Muy bien, Hortensia, gracias por tu colaboración. Esa es una buena forma de explicarlo también. Es cierto, claro. El hombre usó su lenguaje, sus palabras, su cultura, su contexto, ¿no? Para escribir lo que Dios le estaba inspirando. Así es. Ezequiel dice, ¿qué hay de los textos que se dudan la autenticidad? Pregunta el hermano Jorge. Bueno, hermano, no sé a qué texto se refiera. Si algunos textos
de la Biblia o algunos documentos externos a la Biblia. No entiendo la pregunta, a ver si me la pueden aclarar un poco, por favor. Sí hay algunos textos bíblicos que, no es que se dude su autenticidad, sino de que se ha entendido, por ejemplo, que no estaban en manuscritos más antiguos. Sí, bueno, ese es un buen ejemplo. Bueno, en Marcos 16, 9 al 16, Marcos 16, voy a tratar de ser breve para ir cerrando ya la clase, porque ya estamos en hora. En Marcos 16, hermanos, los manuscritos más antiguos, eso es un trabajo que han hecho los que se dedican a la crítica textual, es un buen ejemplo de crítica textual. En los manuscritos más antiguos, el Evangelio de Marcos termina en el verso 8 del capítulo 16. En los manuscritos más antiguos que se han encontrado, el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 8 en el capítulo 16, versículo 8. Y la NBI hace esa acotación al pie de página, ¿no? Y pone eso, algo así. En manuscritos antiguos, el Evangelio termina ahí o algo parecido. Sí, hay dudas sobre su autenticidad, algo parecido. Entonces, del verso 9 al verso 20 fue un agregado posterior. ¿Qué quiere decir eso? No que ese agregado no sea palabra de Dios. Quiere decir que el Evangelio de Marcos, posteriormente a que se escribió, es una posibilidad, no lo podemos afirmar, se volvió a leer en alguna comunidad y creyeron conveniente agregar esos versos para cerrar el tema de la resurrección. Porque no les quedaba en claro cómo en el verso 8 termina diciendo que las únicas testigas de la resurrección fueron mujeres y aparte miedosas, ¿no? El que dice el verso 8 que lo que hicieron fue, se echaron, les dio temor, espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, ¿no? Y así termina el Evangelio de Marcos, desconcertante, en los manuscritos más antiguos. Entonces, en una relectura posterior se le agregaron esos versos para completar el tema de la resurrección y dejar en claro el testimonio también de los demás discípulos. Son auténticos porque esa relectura está ahí, ¿no? Y es importante valorarla también, pero hay que saber desde la crítica textual que se agregó posteriormente y que en los manuscritos más antiguos que hay de Marcos no estaban esos últimos versos. Bueno, seguimos. Guillermo Otto, ¿la escritura es la palabra de Dios o la escritura contiene la palabra de Dios? No, hermano, nosotros creemos que la escritura es la palabra de Dios. Esa otra afirmación de que contiene es muy peligrosa, ¿no? Porque si decimos, no, la Biblia contiene la palabra, contiene la palabra de Dios y contiene otras cosas, ¿no? No, la Biblia es la palabra de Dios, nosotros así lo creemos por fe. Nuestro credo, nuestra doctrina así lo afirma también. Muy bien, vamos a ir terminando, dice el hermano Elber, cuando comparo la Reina Valera con el texto del Nuevo Testamento de Francisco de la Cueva, veo que hay textos agregados en la Reina Valera. Puede ser, hermano, yo sinceramente ese Nuevo Testamento de Francisco de la Cueva no lo he comparado con la Reina Valera. Y tampoco puedo dar una opinión respecto a ese Nuevo Testamento de Francisco de la Cueva. Francisco de la Cueva. Así es que, bueno, sí es posible que no haya, pero no puedo decirle quién tiene más validez, si la Reina Valera o ese Nuevo Testamento. Bueno, primera de Juan 5, 6 al 8. Vamos a cerrar con este último ejemplo de Hortensia. Primera de Juan 5, 6 al 8. Sí, incluso también en la Reina Valera. ¿Alguien tiene una Reina Valera? Dardo, tienes una Reina Valera ahí, ¿verdad? A ver, busque esa cita, a ver si hay una nota. Primera de Juan 5, 6 al 8. Primera de Juan. Capítulo 5, 6 al 8. No, préstamela. Nada más. Quiero nada más un detallito que confirmar. ¿Qué me traigo?
Acá está. Sí, ese texto, por ejemplo, la NBI también hace una aclaración parecida al texto de Marcos 16. Dice así, en la nota al pie de página de la NBI: aunque esta fórmula trinitaria es ortodoxa, no parece formar parte del texto original. Solo se encuentra en algunos manuscritos de los siglos, fíjense, es bien tardía. Este agregado, hermanos, de Primera de Juan 5, es un agregado muy posterior al texto original. En los siglos 12, 15 y 16. O sea, es un agregado muy posterior al texto original. Y dice acá, y al parecer fue introducida en el texto por amanuenses que la tomaron de la Vulgata latina, la cual a su vez la había tomado de una nota marginal basada en una interpretación popular del texto. Casiodoro de Reina la incluyó en su traducción porque usó como base la tercera edición griega del Nuevo Testamento producida por Erasmo de Rotterdam, no dice de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, quien a su vez la había puesto en su texto tomándola de la Vulgata latina. Así es que sí, hermanos, sí, ese ejemplo que da Hortensia es un buen ejemplo de que la crítica textual nos ayuda a librarnos de problemas serios. Ese pasaje del 6 al 8 es un agregado muy posterior, que lo que hace es validar la Trinidad. Pero en los textos originales no existe ese pasaje. Cuando ya sabemos eso, entonces, bueno, punto a nuestro favor, ¿no? Nosotros no somos trinitarios, ¿no? Porque no hay testimonio bíblico de la Trinidad. Ese texto, aunque está en la Reina Valera 60, que todos queremos y valoramos mucho, ya sabemos ahora que no estaba en los manuscritos más antiguos. Entonces, nos podemos sacar, no hay que quitarlo de las Biblias ni rayarlo, ¿no? Simplemente hay que saber que ese texto es un agregado posterior. Muy bien, hermanos. Bueno, por acá cerramos entonces la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención, su tiempo. Y bueno, deseo que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bueno, saludos a su pequeña Elizabeth, hermana. Dios le bendiga. Los dejo ahí el chat para que se despidan si quieren hacerlo también. Se saluden, se dejen recados. El Señor les bendiga a todos, hermanos.